Muy buenos días, señores estudiantes. Me permito iniciar con la clase de Gran Colombianidad en la historia de la universidad, la época republicana que comprende desde 1826 hasta 1843. Este periodo se caracteriza por continuar con el modelo borbónico de control de la universidad por parte del Estado. Igualmente sirvió a este objetivo el modelo napoleónico en la Reforma de Santander en 1826, con los objetivos de formar buenos ciudadanos y construir la nueva nación. Tenemos que decir aquí que con la independencia, la élite que organizó el nuevo Estado Nacional colombiano y que se encontraba dentro de la corriente de la Ilustración se marcó como objetivo fundamental para la consolidación del Estado, el impulsar un nuevo tipo de educación donde las ciencias útiles marcarán la pauta dentro de la concepción de la educación pública y oficial. Sin embargo, el modelo de universidad investigativa no entró al territorio colombiano. Concepción de la universidad. Dentro de esta concepción de la universidad se presentan dos concepciones sobre la universidad que gira en torno a los líderes políticos, Santander y Bolívar. Es imprescindible señalar que los dos coinciden en el modelo administrativo financiero, concretándose en una estructura centralista de unidad de currículo y de control del Estado. Además, la universidad, como la educación en general, deben ser los vehículos de formación del nuevo ciudadano. Sin embargo, el verdadero problema que les diferenció fue el de los contenidos del currículo, especialmente en el campo de la filosofía y de la política. La autonomía. Resulta que de la autonomía tenemos que decir que al plantearse la centralización bajo el control del Estado, la universidad republicana pierde la autonomía académica, administrativa y financiera. La institución debía servir a los intereses del Estado y este el que reglamenta y regula su funcionamiento. Las fundaciones. El modelo de Napoleón se cristaliza precisamente a partir de la concepción de Santander sobre la universidad, que se concreta en el ya citado decreto del 18 de marzo de 1826. En este se dispone el establecimiento de las universidades centrales del Estado colombiano en Caracas, Bogotá y Quito. Por otra parte, se ordenó la creación de universidades seccionales, donde hubiera un mayor número de profesores y alumnos. En la realidad funcionaron en las regiones los colegios denominados santanderinos, mas no las universidades. Planes de estudio y reformas académicas. Las universidades se reglamentaron en 5 facultades: filosofía, jurisprudencia, medicina, teología y ciencias naturales. Así pues, nuevos estudios y textos se introducían en el ámbito universitario. Las teorías económicas y políticas inglesas ingresaron a los claustros universitarios. Hay que destacar los textos de Jeremías Bentham, quien sería motivo de polémica hasta finalizar el siglo XIX. No cabe duda que Bentham es el filósofo político de la época que ejerce mayor influencia en estos territorios recién liberados. Sus principales obras: Fragmentos sobre el gobierno en 1776,
y Principios de Moral y Legislación en 1789. Fueron los textos obligatorios en las universidades de Nueva Granada que se impusieron por el decreto del 8 de noviembre de 1825. Bajo el auspicio de Santander, Bedman dividió la intelectualidad de la época, unos como partidarios suyos y otros como adversarios. Revisando los decretos educativos del siglo XIX en Colombia, se observa que según la concepción del gobernante de turno, se suprime o se incluye en el plan de estudios al controvertido Jeremías Bedman. Por lo tanto, resulta relevante destacar en este señor Bedman que la concepción que tenía este político, filósofo, sobre la universidad, la primera crítica que establece es la relacionada con la enseñanza atrasada que se impartía, por unas instrucciones que fueron fundadas bajo la autoridad de los papas y en unos tiempos de ignorancia en que la teología era la ciencia única. Agregaba que si aparecía algún hombre aplicado a las ciencias naturales, enemigo nato de la teología escolástica, este era inspirado por el diablo y tratado como mago y hechicero. Por otra parte, se continuaba con el criterio del control y la uniformidad de la enseñanza que se impartiera, es decir, el control del Estado sobre los estudios universitarios. Debemos indicar que la universidad sufrió los avances de la controvertida vida política y por lo tanto las innovaciones educativas quedaron en las reglamentaciones y la tan anhelada enseñanza de las ciencias útiles se desarrolló en forma paralela a la universidad. Es el caso de la misión científica de SEA, que vino a cristalizar más adelante la primera Academia de las Ciencias, que para algunos fue la continuación del trabajo académico de la expedición botánica. En definitiva, este periodo histórico no logra cambios significativos en el esquema de la enseñanza colonial. Los estudios de Derecho, Teología y Medicina continuaban siendo los básicos para la nueva generación colombiana. Los niveles se centraron en 3 años de colegio, 3 de bachillerato, de 5 a 6 para una carrera profesional y 2 de doctorado, el cual era obligatorio para ejercer la profesión. La enseñanza de las ciencias naturales no logró cristalizar a pesar de los esfuerzos de Lino de Pombo, José María Céspedes, entre otros por mencionar. El periodo de la llamada Universidad Santanderina representó el control del Estado sobre la universidad con los intentos de un currículo moderno dentro de cierta libertad de cátedra para los profesores de literatura y ciencias naturales. Terminó con el control y monopolio de las comunidades religiosas sobre los estudios superiores. Se permitieron los colegios seminarios, pero bajo el control del currículo por parte del Estado. Cerramos esta etapa con el abandono de la presidencia por parte de Santander y encontramos en agosto de 1837 a 3.012 estudiantes, localizados en 3 universidades, 20 colegios públicos para varones y 6 casas de educación. El mayor número de cursos se concentraba en lenguas, le seguían filosofía, leyes y teología. Los salarios de los profesores no pasaban de 600 pesos anuales, pero se recurrió a que la enseñanza fuera gratuita por parte de los maestros. A Santander le sigue en la presidencia su opositor José Ignacio Márquez, quien se negaba a nombrar un santanderino de rector de la Universidad Central. Petado Florentino González
tuvo que aceptar a José Duque Gómez, otro santanderino. Pero el aspecto más singular es que la universidad no fue ajena a la convulsión política del momento. La Guerra de los Supremos, o también denominada de los conventos, entre 1839 y 1841, marcó las diferencias entre los liberales, la provincia y los conventos. Especialmente los círculos de poder de la Iglesia estaban alerta y protestaron con las medidas sobre los conventos. En definitiva, como señala Conin, mantenían su alianza personal con políticos más bien conservadores. Existe otra diferencia importante que se da a partir de la presidencia de Pedro Alcántara Herrán en 1841, como es el hecho del retorno al país de la Compañía de Jesús y la entrega de sus colegios y universidades. Por otra parte, se abre un nuevo periodo con la reforma universitaria que implementa Mariano Ospina desde la Secretaría del Interior en 1842. Inicios de la modernidad en la universidad de 1842 a 1920. Los antecedentes de la modernidad los hemos señalado en la reforma del fiscal Moreno y Escandón y en la de Eloy Valenzuela en el periodo colonial. Sin embargo, de manera institucionalizada, los criterios de la relación educación, economía, la expansión de la escolaridad y la diversificación del currículo transmisor del conocimiento creado en otra parte, se desarrolla a través de la reforma de Ospina Rodríguez de 1842. Este periodo se caracteriza por las luchas partidistas que dieron grandes cambios en la universidad, sometiéndose la misma a cada gobierno de turno. El control del Estado y la dirección por parte del sector civil sobre la universidad. El bajo presupuesto, los debates de la moral laica opuesta al control de la Iglesia, los debates por la enseñanza de Bentham y la rígida disciplina para controlar la institución. La reforma universitaria de Mariano Ospina Rodríguez de 1842 a 1845, que se aprobó mediante la Ley 1366 del 21 de mayo de 1842, reformó el plan de estudios que se venía aplicando desde 1826. Este plan lo podemos caracterizar en primera instancia en orientar la educación hacia lo práctico y lo útil, con la inclusión de la enseñanza de las ciencias naturales. Señalaba en la memoria al Congreso de 1842 que las ciencias exactas y naturales, conocimientos industriales, aplicación de las verdades científicas a las artes productivas de riquezas, han sido extrañas en los colegios y universidades. Por lo anterior, consideraba prioritario que la riqueza no viene sino del trabajo y de la industria, y la política y la abogacía apartan a la juventud del trabajo y de la industria. Es por ello que se ordenó para cada universidad una facultad de ciencias y matemáticas. Consideramos que este hecho cambia la concepción de la universidad. Lo prioritario era formar en los asuntos industriales y las ciencias útiles. En estas circunstancias, se apoyó para impartir la citada formación en los antiguos colegios santanderinos, pero fracasó en su intento por falta de dinero. Por otra parte, se consideraba que el estudiante debía sujetársele a severa disciplina, incluyendo la formación religiosa. En este nuevo proceso, la Universidad Colombiana continuó bajo el control del Estado.
pero con una diferencia importante. Se regresó a la influencia del clero en la educación superior. Hay que decir que el control fue estricto. Precisamente al rector le correspondía realizar visitas mensuales a cada aula de clase y velar por el cumplimiento de la moral y de la religión. Y dirigir la educación social, moral y religiosa de los alumnos internos. Cuando la universidad estuviera unido a algún colegio, y entre las funciones de los catedráticos estaba cimentar en los alumnos el amor y respeto a la religión, a la moral y a la ley, y hacerles conocer desde temprano los funestos resultados de la impiedad y de la inmoralidad, de la corrupción de las costumbres y de la insubordinación a la ley y al magistrado. En tercera instancia, el currículo fue centralizado, organizado y fiscalizado por un consejo, la Junta de Inspección y el rector. La novedad es que en cada distrito habría una universidad central compuesta por 5 facultades. Estas eran literatura y filosofía, ciencias físicas y matemáticas, medicina, jurisprudencia y ciencias eclesiásticas. Debemos indicar que cobrarían importancia los colegios donde se imparten algunos estudios universitarios, a los que se denominó escuelas especiales. Se indica en la citada ley que se debe formar y presentar al Poder Ejecutivo los reglamentos para arreglo de las universidades y gobierno económico de las escuelas. Formar o hacer formar. Aprobar y circular los programas a que deben ajustarse los cursos de las universidades. Hasta regular las obras empleadas para la enseñanza, composición, traducción e impresión. Desde luego se retomó la polémica de la enseñanza de Bentham en las universidades y se les atribuyó que por estas enseñanzas se había dado el deterioro moral y político del país. Por lo tanto, a Bentham se le cambió por Juan Heineck, teólogo y jurista alemán. Se eliminó igualmente el currículo al actor sensualista Destutt de Tracy. El plan de estudios de Ospina fue calificado por Salvador Camacho Roldán como drástico y adicto a las ideas dominantes. Este criterio igualmente lo compartió José María Samper, al considerar que se regresaba al predominio de la Iglesia sobre la sociedad. Asimismo, hay que decir que se exigió el examen para el ingreso a la universidad y se eliminó con las oposiciones para el cargo de profesor de universidad. Ahora se centralizaban los nombramientos con la reforma en el Ejecutivo. Igualmente, el centralismo se marcó a través de la Junta de Instrucción de Gobierno, pero la universidad se organizó en 3 distritos universitarios. La central de Bogotá se convirtió en la universidad de primer distrito bajo la rectoría de Benito Osorio. La autonomía universitaria no existe. El rector es nombrado por el presidente. Por otra parte, el currículum y estructura administrativa queda igualmente bajo el Ejecutivo. No solamente respecto de la Universidad Central, sino de las demás universidades de la República. Es curioso que se atravesó una grave crisis de falta de profesores. Los salarios oscilaban entre 200 y 500 pesos anuales en 1845. El máximo salario lo tenía el rector con 800 pesos. Los títulos que se otorgaban eran bachiller, licenciado y doctor. Finalmente, solo resta decir que la generación del radicalismo se formó bajo el plan de Ospina. La universidad en la crisis del liberalismo romántico, de 1845 a 1867. No podremos entender los cambios fundamentales que aplicó el presidente José Hilario López de 1849 a 1853, sin reconocer el
papel precursor de la reforma del presidente Tomás Cipriano de Mosquera de 1845 a 1848. Con Mosquera se plantea la concepción político-económica del libre comercio y los principios de la moral laica, contra la Iglesia y las libertades individuales como base de la libertad de enseñanza. Hay que decir que las teorías de Bentham vuelven a la palestra y Florentino González las impulsa en el nuevo gobierno. El 8 de mayo de 1848, la ley 1842 sobre libertad de enseñanza y habilitación de cursos plantea por primera vez el asunto. En su artículo primero señala que la enseñanza en todos los ramos es libre. En consecuencia, podrán los granadinos adquirir y recibir la instrucción literaria y científica en establecimientos públicos, privados o de particulares con el objeto de obtener grados académicos. Inicialmente hay que decir categóricamente que con esta ley no hay supresión de grados académicos, sino libertad para obtener en los establecimientos públicos o privados. Era comprensible que para la Facultad de Medicina, con las dificultades que se habían presentado hasta ese momento, se estableciera la posibilidad de resolver el problema con una escuela privada. Hay libertad para establecer colegios o casas de educación para la enseñanza, los cuales serían inspeccionados por los gobernadores en caso de los colegios provinciales. Hay que recordar que antes se había establecido la posibilidad que en los colegios o casas de educación se fundaran cátedras. El Ejecutivo reglamentaría, sin embargo, las universidades y colegios nacionales sobre las bases que establece la ley. Los colegios particulares tendrían la opción de someter al régimen universitario los establecimientos de enseñanza que respectivamente rigieran. Esto tuvo grandes ventajas, ya que bajo esta perspectiva los estudios que ofrecían los colegios públicos o particulares sujetos al régimen universitario habilitaban a los cursantes para obtener grados académicos como si se hubiesen cursado en las universidades. Entonces la escuela privada surge más por la oportunidad que por las presiones legales. Se abre la opción para abrir escuelas y otorgar grados. Entonces, ¿por qué seguir bajo la tutela del Colegio del Rosario? Había, en cambio, algunas condiciones para que aquellos planteles que no se sujetaran voluntariamente al régimen universitario. Para los grados se exige que el estudiante haya estudiado las materias de los respectivos cursos por un tiempo igual al menos al exigido para los cursantes de las universidades, que haya obtenido calificación de aptitud en cada curso en el establecimiento en que lo hagan que la calificación haya sido hecha por 5 sujetos a lo menos superiores y catedráticos del establecimiento y de 2 examinadores nombrados por el gobernador de la provincia y pagado por los interesados a razón de 8 reales por cada hora de examen. Las personas que estudiaran en universidades, colegios públicos o particulares podían hacer hasta 3 cursos por año, sin que obste para hacerlo el no tener el grado que se exige por el Decreto Ejecutivo de Instrucción Pública del 14 de septiembre de 1847. Mientras se fijan las bases enunciadas, queda en vigencia lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo del 14 de septiembre de 1847 sobre la distribución, duración y materia de los cursos y de los exámenes y derechos de grado. Pero lo significativo es que la universidad, que hasta el momento cumplía la función de otorgar los títulos para ejercer una profesión, a partir de la resolución del 19 de agosto de 1853, se eliminó el requisito del título de profesional para ejercer una profesión liberal, con excepción de la farmacia. Y con la ley del 15 de mayo de 1850 las universidades se suprimieron y a cambio se les convirtió en colegios nacionales. Por otra parte, el ejército se considera una institución inútil y la ingeniería muy costosa. Por lo tanto, se eliminó la escuela militar fundada por Mosquera.
La universidad durante la etapa radical, de 1867 a 1880. Nuevamente el cambio político da un viraje a la universidad y el Congreso Nacional aprobó mediante una nueva ley orgánica la reforma universitaria de José María Samper en 1867. Debemos indicar que el positivismo entra en el ambiente educativo y las influencias francesas e inglesas se pusieron a la orden del día. Lo significativo es que se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, el 22 de septiembre de 1867, con el criterio de ofrecer una educación gratuita para hacerla más democrática. El primer rector designado fue Ezequiel Rojas, pero al no aceptar se nombró a Manuel Ancisa. Los profesores de la nueva universidad constituían la élite intelectual de la época. Desde sus comienzos, la universidad atravesó crisis económicas. El déficit fue notorio desde el primer año de funcionamiento. Se rescata la educación técnica que había impulsado años atrás Ospina y el currículo de la nueva universidad se centró en las facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía. A la universidad quedaron adscritas la Biblioteca Nacional, el Observatorio Astronómico, el Museo de la Escuela de Ciencias Naturales, el Laboratorio Químico y el Hospital de Caridad y el Militar. Hacia finales del año también se vincula a la Universidad del Colegio de San Bartolomé. Caracteriza a la universidad la dependencia del gobierno quien determinó los reglamentos, el currículo y el nombramiento de profesores y funcionarios en primera etapa y posteriormente se requería de la ratificación presidencial. Dentro de esta etapa se debe destacar la reforma educativa de los radicales de 1870, que dio motivo a una de las polémicas más fuertes con el sector clerical, en especial en lo referente a la educación primaria. Se retomó el principio del control del Estado sobre la educación, con reformas como la educación primaria gratuita y obligatoria. La universidad entró a depender de la Secretaría General del Interior y Relaciones Exteriores. Por otra parte, el control se manifestó en la obligatoriedad de textos como los de Tracy y los de Bentham. La universidad contaba con un total de 356 estudiantes. Los ajustes en la universidad continuaron en 1872 con reformas en el plan de estudios, con Aquileo Parra, la ley de mayo 22 de 1876 determinó que el Ejecutivo nombraría el rector, pero los profesores y funcionarios quedaron bajo la autonomía del Gran Consejo. La Universidad en febrero de 1868 inició clases con 315 alumnos, con el mayor número 228 en filosofía, seguida de ciencias naturales con 35. Hacia 1876 la universidad había aumentado a 435 alumnos y 51 catedráticos. En 1877, a los 10 años de fundación, se hizo un balance encontrándose que la institución contaba con 5.509 alumnos, la mayoría en medicina, seguida por la jurisprudencia y la ingeniería. Hay que subrayar que con la Ley 106 de 1880 se centraliza aún más la educación en la capital. La Universidad Nacional impartiría la educación secundaria y profesional y el Poder Ejecutivo vuelve a nombrar profesores y funcionarios de la institución. La universidad bajo el movimiento de la regeneración. Cesa la autonomía y se centraliza la universidad. He señalado que los cambios políticos de gobierno repercutieron de inmediato en la universidad. En consecuencia, Rafael Núñez con su política centralista restableció la relación Iglesia-Estado y aprobó la reforma constitucional de 1886
y el Concordato en 1887. Una nueva concepción universitaria entró en vigencia al establecer la universidad confesional y al servicio del partido de gobierno. Núñez y Caro señalaban que la inestabilidad política era consecuencia de los gobiernos radicales. Por ello, el presidente entró a nombrar rector, profesores y funcionarios mediante terna del Consejo Académico. Bajo control del Ejecutivo también quedó la reciente Escuela de Minas de Medellín, creada por decreto del 25 de mayo de 1881. Es curioso que las universidades financiadas con capital privado salieran a la palestra reivindicando la libertad de cátedra. En oposición a la regeneración, finaliza el siglo con el Plan Cerda de 1892, que continuó con el control de la universidad por parte del gobierno y privilegiaba la educación profesional sin vislumbrarse la universidad investigativa. Es imprescindible indicar que a comienzos del siglo XX la universidad trata de realizar cambios en su concepción con la participación activa de los estudiantes, contrarrestando el confesionalismo religioso y político. La Guerra de los 1000 días cierra la Universidad Nacional, que se reabre en 1903. Y la consecuencia de un bajo presupuesto y las deficiencias en dotación acompañan los bajos salarios de los profesores. No podemos dejar de mencionar la Ley 39 de 1903 de Antonio José Uribe, que tenía como objetivo que la instrucción universitaria fuese profunda, severa y práctica. Solo en 1904, con el decreto 491, se empieza a señalar levemente la autonomía universitaria a través del funcionamiento de las facultades y el planteamiento de una universidad científica, moderna, experimental, actual y evolutiva. Se señala en un discurso del general Rafael Uribe Uribe en 1909 ante el Congreso de la República. El general Uribe reforma la Universidad Nacional con su propuesta del 9 de agosto de 1911, consagrándose la autonomía para esta institución. Es bien conocido que cada época propugna sus ideales educativos. En efecto, en el siglo XX se caracterizó por la participación activa de los estudiantes en la nueva orientación para la Universidad Latinoamericana. El Manifiesto de Córdoba de 1918 es claro cuando señala que acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación nomárquica y monástica. Por ello, reclaman un gobierno estrictamente democrático y la soberanía del derecho de darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. Reformismo de la modernidad en la Universidad Colombiana de 1920 y 1992. Las propuestas de reforma estudiantil. Colombia hacia 1920 requería entrar en la modernidad en todos los ámbitos, económico y educativo. La pérdida de Panamá, la crisis fiscal y económica, el proceso de industrialización y urbanización, la producción y comercialización del café, la masacre de las bananeras, la aparición de movimientos sociales y políticos determinan, entre otros factores, el nuevo ambiente universitario. Hay que decir que la educación primaria y secundaria era la prioridad y la universidad era requerida en la formación técnica. El país, con más de 4 millones de habitantes, 8 universidades públicas y 3 de capital privado, concentradas estas últimas en Bogotá, siendo 2 de orientación liberal. Dentro de este contexto se organiza el movimiento estudiantil colombiano ligado al movimiento latinoamericano de la época. Uno de sus líderes más notables, Germán Arciniegas, realiza un diagnóstico de la educación universitaria. Ciertamente sus escritos recuerdan al fiscal Moreno y Escandón y la élite ilustrada que propugnaba el cambio de los estudios superiores. Había pasado siglo y medio y los ideales ilustrados continuaban en el papel. Los estudiantes propugnan por una universidad investigativa y, en palabras de Arciniegas, no se hallaba atmósfera favorable a la investigación científica, con un pensum que limita los estudios universitarios y paraliza la investigación. Retomando el hilo conductor del movimiento estudiantil colombiano,
se localizan entre 1920 y 1924 13 conflictos estudiantiles. Y otros tanto en el siguiente quinquenio. En 1924, la declaración del Segundo Congreso Nacional de Estudiantes consigna: son los estudiantes que deben llevar a cabo la reforma universitaria, que ellos tienen el derecho de proclamar los nuevos rumbos que deban orientar las actividades de cada facultad y la obligación de ponerlos en práctica. Pero, en definitiva, los planteamientos del movimiento de Córdoba solo se cristalizaron hasta el gobierno liberal de López Pumarejo, y el movimiento estudiantil presentó una excelente organización, aunque estuvo ligada a los partidos políticos liberal y conservador. El hecho relevante en los cambios de la administración es la creación del Ministerio de Educación y la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación mediante el decreto 1353 de 1931, dependiente de la Universidad Nacional, cuyo antecedente se encuentra en la Escuela Normal de Tunja en 1872. La profesionalización y apertura ideológica de 1935. Para entender los cambios en la universidad de esta etapa debe conocerse que a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, junto con la pérdida de Panamá, se entró en un nuevo periodo económico que llevó a pensar en la modernización del Estado y con este la universidad. Los cambios se iniciaron a partir de lo que se denominó la República Liberal. Con la política conocida como la Revolución en Marcha y al frente de una élite con mentalidad reformista, los liberales habían comenzado a tener acceso al poder desde Enrique Olaya Herrera en 1930 y 1934. Sin embargo, con López Pumarejo entraron a controlar la educación. Uno de los primeros objetivos de López fue el de unificar las facultades de educación, y en este sentido se expide el decreto 1917 de 1935 para su funcionamiento a partir de 1936. Sin embargo, la Ley 39 del 21 de febrero dispuso, a cambio de facultad, la creación de la Escuela Normal Superior. Esta escuela funcionó con autonomía entre 1936 y 1951, constituyéndose junto con la Universidad Nacional en la cúspide del sistema educativo, que, en palabras de Darío Chandía, era más importante que dicha universidad. Por otra parte, Germán Arciniegas propone ante el Congreso, el 29 de julio de 1932, la Ley Orgánica de la Universidad Colombiana, que dio la base para la aprobada en 1935. Desde luego, Alfonso López Pumarejo en su primera administración, 1934 a 1938, y en la segunda administración de 1942 a 1945, incorporó a su gabinete a varios jóvenes liberales y algunos con tendencia socialista. Pedronel Ospina expide la Ley 68 de 1935, que acoge las recomendaciones de la misión alemana y se consagran algunos de los planeamientos del movimiento de Córdoba. Con la reforma se obtuvo la autonomía académica y administrativa. Sin embargo, la intención del Estado se daba a través de sus delegados en el Consejo Directivo, y el rector era elegido por el Ejecutivo a partir de una terna presentada por dicho Consejo. Otras conquistas fueron la profesionalización del profesor universitario con dedicación exclusiva, con ingreso mediante concursos. Los estudiantes debían presentar examen de admisión y nuevas corrientes del pensamiento ingresaron a la universidad, entre ellas el marxismo y el psicoanálisis. En definitiva, debe destacarse en esta Ley 68 de 1935 el intento de estrechar lazos entre la universidad y la sociedad, formando recursos técnicos para el modelo de industrialización, pero en especial con significativo los principios de libertad de cátedra y autonomía universitaria. Sin embargo, la reforma se centra en la Universidad Nacional y por lo tanto no puede hablarse de un sistema universitario estatal.
Otro aspecto significativo es que desde 1936 la mujer ingresa a la universidad y en 1944 se gradúa la primera abogada, Gabriela Peláez Echeverri. En 1944 se gradúa la primera abogada, Gabriela Peláez Echeverri. Para finalizar esta etapa debemos destacar la presencia de Gerardo Molina en la rectoría de la Universidad Nacional en 1944, quien venía de la izquierda con idea de transformar la institución. No podemos dejar de lado el hecho que se presenta a partir de 1936, como es el proceso de fundación de las universidades departamentales. Destacamos la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, privada, 1936, y las oficiales de Atlántico, 1941, Caldas en 1943, Valle y Tolima en 1945, la Industrial de Santander en 1947. Según se establece, los estudiantes en la educación superior oficial hacia 1935 casi triplicaban a los de la privada y en total se localizaban 3.687. Se destaca que la Universidad Nacional tenía el 43% de la matrícula del sector oficial. La relación se mantiene hacia 1945, cuando se da un aumento considerable en la matrícula de estudiantes con 6.512 y de estos 4.730 en la oficial. Pero hay que decir que en 1943 la Universidad Nacional representaba el 70% de la matrícula de este sector oficial. Como se ha visto, en este periodo la Universidad del Estado es la predominante y la privada se concentra en Bogotá, con característica de nuevas universidades no confesionales ni políticas en su origen. La intervención estatal de 1948 a 1957. Sin lugar a dudas, el hecho político del Bogotazo con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 marca una ruptura política en el país y en la universidad colombiana. Los conservadores y la Iglesia reivindican el control de la universidad. En este sentido se manifiestan la Conferencia Episcopal y la Confederación Nacional de Colegios Católicos, quienes encontraron en el hecho del 9 de abril una gesta comunista. Lo significativo es que el Parlamento se suprimió a partir de 1949, que finaliza en la dictadura de Rojas Pinilla de 1953 a 1957. Los niveles de la primaria y secundaria se expandieron y la universidad pública fue intervenida directamente por el gobierno y se derogó en la práctica el Estatuto de 1935. Se crearon nuevos organismos reguladores de la universidad como el Fondo Universitario Nacional en 1954. La reacción contra la dictadura de Rojas Pinilla se aglutinó en torno a un movimiento universitario nacional que se presentó al país como defensor de las instituciones y del orden democrático para conducirlo por una fase de progreso y desarrollo técnico-científico e industrial. Los hechos del 8 y 9 de junio de 1954 son reconocidos como el inicio del fin de la dictadura de Rojas, el Día del Estudiante, que se venía celebrando desde 1929 cada 8 de junio, marcó en 1954 un hito político con la represión estudiantil y la detención de profesores y exrectores de la Universidad Nacional. Al finalizar el periodo en 1957, los estudiantes dirigieron 11 protestas de las 30 que se dieron por diferentes sectores de la sociedad. A partir de la década de los años 70 surgen los movimientos guerrilleros más importantes del país: FARC, ELN, EPL y M-19. El papel de la universidad fue decisivo en la caída de Rojas y se le reconoció como movimiento en rescatar la democracia. Debemos indicar que la Federación Colombiana de Estudiantes tenía la influencia del Partido Liberal y luego la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos tenían influencia de la izquierda. Por otra parte, se considera que la universidad entró en un proceso de modernización política. Se destaca la Universidad Industrial de Santander al constituirse en modelo de educación profesional junto con la Universidad Tecnológica de Pereira. Puede señalarse que las universidades privadas crecieron en relación con la universidad pública. La transformación universitaria se unió a la incorporación de una educación tecnológica para dar una salida al proceso de industrialización del país. Otro aspecto que debe indicarse es que en el periodo conservador de 1946 a 1953, la Escuela Normal Superior cambió el nombre por el de Escuela Normal Universitaria y dependía de la Secretaría General de Educación. El nivel universitario para los maestros tenía como objetivo
el enseñar los fundamentos científicos de las disciplinas en las que se formaba. Privatización y modernización de la universidad 1957 a 1970. Con el inicio del Frente Nacional se consolidó al monopolio político de los partidos liberal y conservador. En 1957 se creó la Asociación Colombiana de Universidades y en 1958, mediante el decreto 136 del 30 de abril, se definió la universidad como una entidad autónoma, con persona jurídica, esencialmente apolítica. El nuevo estatuto estableció como máximo órgano de dirección a la conciliatura con 9 miembros, de los que harían parte los delegados del Ministerio de Educación y de Hacienda. Consideramos significativo en los cambios político-académicos de la Universidad Colombiana en esta década los hechos de la Revolución Cubana y la difusión del marxismo y el informe de Rudolf Atkin, a quien en 1961 se le envió a América Latina como emisario de Alianza para el Progreso, con el objeto de contrarrestar la influencia de la citada Revolución Cubana en los ámbitos universitarios. Otro norteamericano que va a tener injerencia directa en la orientación de los cambios académicos universitarios es Nelson Rockefeller, con su informe de 1969. En realidad, los organismos y reuniones interamericanas desarrollan un plan de modernización de la Universidad Latinoamericana orientada al mercado del trabajo. A este proceso se vinculó la universidad dentro del plan de modernización. Para Atkin, la educación superior constituía la verdadera encrucijada del desarrollo latinoamericano y por lo tanto debía ser modificada la organización académico-administrativa. Incluía el despolicitar al estudiantado y desarrollar estudios generales para seleccionar a los estudiantes. La verdadera autonomía se localizaría en la universidad privada con independencia financiera y legal del Estado. La representación estudiantil debería eliminarse de los consejos superiores. Nuevamente, en 1963, mediante la Ley 65, volvió a definirse la universidad como establecimiento público de carácter docente, autónomo y descentralizado, con personalidad jurídica, gobierno, patrimonio y rentas propias. Mientras tanto, en la Universidad Nacional, el rector José Félix Patiño establece su propuesta de reforma denominada Universidad para el Desarrollo, tratando de convertir a esta institución en un efectivo instrumento del cambio económico y social de nuestro país. El balance de la reforma es positivo al haber logrado la articulación académica administrativa en la universidad. El lema que se trabajó fue el de la integración como un mecanismo para alcanzar las metas de desarrollo, que en palabras del rector era la unión de los grupos de la universidad para un objetivo común de superación y progreso. En definitiva, la autonomía universitaria se enmarca dentro de la modernización de la estructura académica y administrativa, adoptando los parámetros del modelo de universitario norteamericano propuesto por el Plan Atkin y el Plan Básico. No puedo dejar de lado los cambios sustanciales de la disminución de la población rural, que pasó del 61,3% en 1951 al 40% en 1973. La población total ascendió de 11.548.000 en 1951 a 17.485.000 en 1964 y a 22.900.000 en 1973. La universidad igualmente presentó un crecimiento acelerado en la población estudiantil, que pasó de 14.000 en 1958 a 20.000 en 1974. Pero el sector privado creció más que oficial. Este crecimiento en la cobertura estudiantil fue rápido. En 1945 comprendía el 27%, en 1958 ascendió al 38% y en 1970 alcanzó el 45%. Hay otra diferencia importante en esta etapa, y es la ampliación de las carreras ofrecidas, que pasó de 32 a 63. Las protestas estudiantiles son más numerosas entre 1957 y 1958. En el resto del periodo son significativas las propuestas sociales.
Centralización de la universidad en el Estado de 1968 a 1992, pero en este periodo está enmarcado por dos etapas diferenciadas. Una, el intervencionismo estatal en 1968 a 1980. Se caracteriza por la creación de organismos como el ICFES en 1968, que centralizará la política universitaria. Por otra parte, es un periodo de gran convulsión político-universitaria, disturbios permanentes, ocupaciones militares, cierres, persecuciones contra estudiantes y profesores, asesinatos de miembros de la comunidad universitaria. Por ejemplo, en el año de 1970 se presentaron 18 protestas de estudiantes universitarios y en el año siguiente ascendieron a 72. Hay que decir, los medios de comunicación le dieron divulgación a la protesta estudiantil. La imagen de la universidad pública se convirtió en el foco de la subversión y los intelectuales formados en esta década pasaron a los 90 a liderar procesos de transformación en el país. Además, los intentos de reforma de Galán el 4 de mayo de 1971 unieron a todos los estudiantes en contra por el centralismo y pérdida de la autonomía. El programa mínimo de los estudiantes colombianos de 1971 resumió respuesta estudiantil a la reforma planteada por el Ministerio de Educación resumió la respuesta estudiantil a la reforma planteada por el Ministerio de Educación Galán. Este proceso de gran convulsión estudiantil se ve reflejado en la baja de la matrícula en las universidades del Estado. Las propuestas de vincular la universidad al desarrollo del país no se consiguen en la universidad pública y los grupos guerrilleros dejar ver su influencia en la universidad. Sistema Nacional Unificado de la Educación Postsecundaria, el otro periodo de 1980 a 1992. El presidente Turbay Ayala se trazó la tarea de reformar los estudios superiores y con el objeto expidió el decreto 80 de 1980 en ejercicio de las facultades extraordinarias. Este decreto establece los requisitos que debe tener un establecimiento de educación superior con categoría y define las funciones del IFE frente a las universidades. Nuevamente el modelo centralista entra en vigencia bajo el control del Estado. Hay que decir que en esta reforma se institucionaliza el control académico y financiero por parte del IFE. Se intenta la evaluación periódica de las instituciones, se reafirma la investigación como actividad de la educación superior. El poder de las universidades se concentra en el rector y en los consejos, en la práctica son asesores. Se consagra la autofinanciación y las universidades privadas siguen en crecimiento acelerado. Finalizamos esta etapa con el cambio de la Constitución en 1991 y la reforma de la universidad con la Ley 30 de 1992. Esta reforma se enmarca dentro de un ambiente de severas restricciones financieras y profundos cambios económicos en el ámbito mundial. Pero a su vez se da un reconocimiento de adaptar y modernizar la universidad en su estructura, organización, modelos educativos que atiendan las demandas del desarrollo científico, tecnológico y del mercado profesional. Incide en esta reforma la reformulación que se planteó la Comisión de Ciencia y Tecnología de 1987, con ciencias, empresarios privados y organismos internacionales. La investigación se formula dentro de la política científica enmarcada dentro de las demandas del sector productivo. Además, la investigación se introduce como elemento básico para la calidad de la educación universitaria. Las teorías de desarrollo y globalización se unen a los citados informes de la Misión de Ciencia y Tecnología. Un aspecto relevante es el papel que se le da a las comunidades científicas y a la formación de investigadores a través de programas de doctorado. Se pone en la palestra la discusión sobre la calidad de la educación. Un aspecto relevante es el papel que se le da a las comunidades científicas y a la formación de investigadores a través de programas de doctorado. Se pone en la palestra las discusiones sobre la calidad de la educación. En un balance final de la reforma de 1992 nos permite señalar que lleva la autonomía limitada dentro del contexto de elección del rector y la democracia interna. Financiación estatal pero con autofinanciación, políticas para el desarrollo de la investigación, preocupación por la calidad y los indicadores de eficiencia de la educación, o sea, la investigación y acreditación. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional. Profesionalización de la actividad docente con autorregulación y estímulos a la producción académica.
según el decreto 1444 de 1992. En el sector estatal no se presenta preocupación por la cobertura. En 1990 las instituciones de educación superior oficiales eran 74 frente a 168 privadas, con una cobertura estas últimas del 60% frente a un total de 487.448 estudiantes. La pregunta que surge a la comunidad universitaria en los albores del siglo XXI es si la tan anhelada autonomía universitaria se ha logrado en sus dimensiones científica, académica, administrativa y financiera. La respuesta es que el control del Estado se evidencia de manera permanente a partir de la citada Ley 30 del 92. Las universidades privadas son las que más reivindican la autonomía para poder atender la demanda del mercado en aceleración de nuevos programas académicos. En las universidades del Estado la autonomía se siente lesionada ante la dependencia financiera y al seguírsele considerando como establecimientos públicos sujetos al control de la administración central en el diseño de políticas y ejecución presupuestal. En cuanto a los estudiantes, hay una gran movilización en la década de los 70 y una participación directa por parte de los partidos de izquierda. En estos movimientos que antes eran bipartidistas hay que decir que Colombia posee la tasa de escolaridad universitaria más baja en América Latina, con una cobertura del 11.5% y una demanda insatisfecha del 53%. Por otra parte, se localiza en este periodo un interés en las universidades por los aspectos relativos a la violencia, el manejo de conflictos y a la paz, debido a que esta institución se ha involucrado en el problema. La universidad frente a la globalización y demandas científico-tecnológicas sociales para el siglo XXI. Quizá lo más significativo a partir de los 90 es la política de la organización de programas doctorales. En esta iniciativa lo característico fue la asociación universitaria para llevar a cabo las propuestas y cumplir con las exigencias del CESU. En la actualidad el trabajo en redes más exitoso es el de la RUDE Colombia, conformada esta red por las universidades de Cartagena, Cauca, Caldas, Nariño, Tolima, Tecnológica de Pereira, Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por otra parte, la autonomía universitaria se presenta como una experiencia que no logra tener características propias, dado que ha asumido las prácticas de la clase política local. Otro aspecto relevante es el aumento de la presencia femenina en la formación y vinculación de la misma en los cargos docentes y administrativos de la universidad. Se destaca, sin embargo, que no logra llegar en equidad a los cargos directivos que continúan siendo para el sexo masculino. Igualmente, la universidad no ha sido excluida de los problemas de la violencia, la vacuna, el secuestro y el asesinato, especialmente en las universidades públicas. Pero también el interés por los temas de violencia, universidad y paz se ha concentrado en investigaciones, foros, seminarios, estudios de posgrado, manejo de conflictos y participación en procesos de negociación. Solo me resta decir que en la universidad solo le queda hacer respetar su derecho a la libertad racional de expresión. Y concluyendo, tengo que decir que en Colombia la etapa colonial no presenta la creación de una universidad pública como las de México y México. La única que puede aproximarse a este modelo, pero con capital privado, es la de San Pedro Apóstol en Monpós. La única reforma universitaria que se aplicó en este periodo colonial fue la del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón de 1774 a 1779. Igualmente, la única experiencia de autonomía administrativa se dio en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santa Fe. Esto a manera de recordarles lo que vimos en la época de la colonia. Y ya metiéndonos en la época de la República, en el siglo XIX se caracterizó por ser el periodo histórico de búsqueda de identidad como nación en el proceso de formación de un nuevo Estado anticolonial que obedeció a los principios político, filosófico, económicos del partido gobernante. Se conformaron los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, cada partido con la ideología que fue estructurando en los periodos de gobierno que ganaron. Precedían su gran mayoría por una guerra civil, establecieron su constitución y con esta su pensamiento sobre la educación y la universidad. Lo peculiar es que los regímenes liberales se enfrentaron con la Iglesia Católica en el proceso para determinar principalmente el control sobre la educación y la secularización de la misma. Se finaliza el siglo con el triunfo de la ideología conservadora y con esta el de la Iglesia Católica,
a través del concordato. La reacción liberal fue la de crear universidades con capital privado. Sin embargo, se inicia el siglo XX en medio de la denominada Guerra de los 1000 días. Y, según se establece, la universidad no estuvo ajena a la guerra de los partidos políticos y a los proyectos por incluir en el currículo las carreras técnicas. Pero, en este sentido, el cambio curricular que tenía como objetivo modernizar la universidad no se logró. Óiganlo bien, no se logró porque el déficit permanente en las finanzas universitarias fue el principal oponente. En el siglo XX este proceso continúa con similares características. Y con esto finalizo la historia de la universidad en la época de la República. Muchas gracias, mis estimados estudiantes.